Hoy conoceremos la historia de Carolina Beltrán, quien es la voz de Juan Esteban Rivera. También nos compartirá su experiencia de cómo recibieron en su familia el diagnóstico de autismo de su hijo, los retos que afrontan cada día. Bienvenidos a un nuevo episodio de Café y Tea, un podcast de autismo. Hola, bienvenidos a nuestro podcast Café y Tea, nuestro cuarto podcast. Muchas gracias por escucharnos. Hola chicas, hola Caro, hola Jamie. Hola, ¿qué más, Caro? Hoy vamos a hablar las experiencias de su historia de vida de Caro. Quiero reiterar que nosotras hablamos en nuestra experiencia como madres con niños con autismo, no a nivel especialista o conocedoras como tal de la medicina, sino en nuestras experiencias. Hola, mi Caro. Hola, Karencita. Caro, cuéntale a nuestros oyentes, a los que nos están mirando, más sobre ti. Bueno, como ustedes ya saben, mi nombre es Carolina, soy casada, soy profesional en mercadeo, tenía una vida laboral aproximadamente desde los 18 años, tengo un hijo de 21 años y hace 6 años nació nuestro pequeño Juan Esteban, que es el niño en la familia que tiene el diagnóstico de autismo. Bueno, Caro, cuéntanos cómo es Juan Esteban y cómo recibieron en su familia el diagnóstico. Bueno, vamos a empezar por el diagnóstico primero. Más o menos cuando Juan Esteban tenía aproximadamente año y medio, año y 8 meses, empezamos a notar que Juan Esteban no se comunicaba con nosotros, no tenía de pronto como el lenguaje o las palabras para expresar las cosas que quería, que sentía, y eso se convirtió en una comunicación, digamos, de llanto. Juan se comunicaba con nosotros por el llanto, como hacen los bebés, y él era un niño que iba casi a cumplir sus 2 años. Entonces solamente lloraba. No decía dame, no decía quiero, no señalaba las cosas que necesitaba. Entonces, pues digamos que eso va generando en uno muchas incógnitas. Sí, yo estaba en el mundo laboral y digamos que quien atendía a mi hijo era mi hermana. Ella digamos que también empezó a notar algunas cosas en Juan y también me empezó como a poner en conocimiento de, Caro, yo veo esto, ¿será que pasa algo con Juancho? Pero nosotros pues dando como esa espera, más o menos como al año y 10 meses, sí, acudimos a pedir una cita con neurología. Ya estábamos en el momento de pandemia y la neuróloga nos hizo una cita virtual, porque en ese momento no estaban atendiendo citas presenciales. Durante esa cita virtual, la doctora en ningún momento pues revisó la condición de Juan Esteban ni hizo preguntas puntuales, digamos, de no sé cuánto mide, por favor que el niño realice estas actividades, porque Juan Esteban durante la consulta estaba dormido. Entonces ella básicamente hizo un test, una serie de preguntas, y al finalizar la cita nos dijo, bueno, probablemente lo que el niño tiene es autismo, entonces voy a mandar a hacer estas terapias y entonces pues ya con mi esposo quedamos como... O sea, solo se basó por lo que tú le dijiste. Exactamente, o sea, hizo un test y con eso nos dijo sin ningún filtro que Juan Esteban tenía autismo antes de cumplir sus 2 años, más o menos tenía como 1 año y 10 meses. Bueno, pues terminó la cita, obviamente siguió la conversación con mi esposo porque de entrada dijimos, no, pero pues como que autismo, si ni siquiera lo ha revisado, si uno al desconocer cómo se hace de pronto un proceso de diagnóstico de autismo, uno dice, pero ¿cómo así? Para eso no hay exámenes. Y al principio se niega uno. Exactamente. Además que decíamos, ella como con unas preguntas va a decirme si mi hijo tiene autismo o no, así como tan sencillo en una cita casi de 25 minutos me va a decir tan fácil que pues, el niño tiene autismo. ¿Qué hicimos después de eso? Pedimos cita con otro neurólogo y sin embargo iniciamos el proceso de terapias. Sí pedimos,
digamos que recibimos esa orden que ella nos había dado porque ella nos dio de una vez un plan de rehabilitación y dijimos, bueno, pues si digamos que estamos evidenciando que Juan Esteban tiene problemas en su comunicación, porque Juan Esteban, contestando ya como un poco de la otra pregunta, Juan Esteban no hablaba, ¿sí? No hablaba, es que emitía sonidos, pero Juan no hablaba. Ya aproximadamente a los 2 años, Juan Esteban empezó a hablar, pero no a comunicarse. ¿Y cómo hablaba? Cantaba. No armaba oración, no decía agua, no decía tete, no decía mamá, papá. Juan Esteban vino a decir mamá. Cantaba canciones que le gustaban. Sí, él escuchaba en sus, digamos, un rato sus muñecos y alguna canción que le gustara, se la aprendía inmediatamente. O sea, la canción era, o sea, su memoria era como una grabadora. Era inmediato, se aprendía las canciones muy rápidamente y lo empezaron a notar ya cuando empezamos el proceso terapéutico, autorizamos el plan terapéutico e iniciamos proceso terapéutico, unas sesiones para los que nos están escuchando. Cuando te mandaron el plan de rehabilitación, ¿ya había un diagnóstico o lo trataron como una persona que tenía trastorno en el habla? Nos dieron el diagnóstico y pedimos esa segunda valoración. Sin embargo, yo me pude contactar con la doctora que atendía a Juan Esteban y ella retiró el diagnóstico para poder empezar el plan, porque pasa en algunas entidades que no cubre el diagnóstico cuando el niño no está, digamos, asegurado en el plan de salud desde que es desde bebé gestante, más o menos, no recuerdo en este momento a la qué semana de gestación debe estar el niño dentro del plan de salud ya para que cubra, digamos, tratamientos como el autismo, porque pues a veces lo catalogan dentro de su contrato como una enfermedad congénita o genética y de alto costo. Entonces normalmente no dan cobertura a esos planes de rehabilitación que son las terapias. Y que son largos. Exactamente. Para muchos años. Entonces ella cambió diagnóstico a retraso en el desarrollo psicomotor. Yo tuve la oportunidad de hablar con la doctora 5 o 10 minutos y ella dijo, sí, probablemente sí, fue como un diagnóstico muy apresurado, pero sí es importante que iniciemos un manejo con las terapias que no le van a afectar al niño y sí puede ayudar a mejorarle por todo lo que usted me contó durante la cita. Entonces sí iniciamos ya el proceso de terapéutico virtual porque estábamos en pandemia y ya luego empezamos a ir a las terapias y en el momento de ir a las terapias, ¿qué empezaban a notar las terapeutas? Por ejemplo, la fonoaudióloga, la primera fono que tuvo Juan Esteban, ella le impactaba mucho que Juan Esteban cantara todo el tiempo, pero no dijera nada, ¿sí? Él cantaba, terminaba su canción, pero ahí no decía nada, ni gracias, ni chao, ni nada. Él solo, cantaba su canción y ya, pare de contar, no decía nada más. Curioso. Ni mamá, ni mamá, ni papá, ni nada. Entonces ya empezaron el proceso de cómo era su alimentación, si le costaba digamos, ingerir algunos alimentos. La selectividad, ¿sí? Entonces empezamos nosotros, o sea, digamos, de la par con los terapeutas va aprendiendo uno muchas cosas. Por ejemplo, el tema de la selectividad que tú mencionas. Juanito comía solamente una fruta. Cuando empezó la alimentación complementaria a los 6 meses, Juanito sí me recibía, o sea, empezó a recibir muchos alimentos, pero de un momento a otro como que se bloqueó y solo comía papaya, no comía ninguna otra fruta, solo comía galletas de soda, no comía de ningún otro tipo de galletas, tortas, ponqué, nada, solamente galletas de soda y arroz que acompañaba en ocasiones con proteína, con pollo sobre todo y muy esporádicamente con carne. O sea, ¿tú crees que el niño tuvo un retroceso? O sea, ¿venía bien y retrocedió? Sí, porque digamos que evidenciamos que con Juan Esteban
él sí balbuceaba, por ejemplo, el proceso fue como muy normal hasta el año, balbuceaba, palabras así como tal, no, pero sí balbuceaba. Eh, La parte cognitiva. sí, tenía como todo su desarrollo dentro de lo normal, pues digamos que la diferencia de edad también era compleja, yo de pronto el error que uno comete es lo comparaba con el desarrollo, por ejemplo, de mi sobrina, que era la persona más cercana y más o menos de una edad cercana para poder comparar, porque pues mi hijo ya estaba grande y hasta se me habían olvidado muchas cosas de decir, uy, a tal edad hizo esto, no hizo esto. Y yo decía, sí, sí, vamos bien, pero ya después del año yo empecé a notar que empezaba era como a quedarse, y del tema de no soltar a hablar. Sí, él era un niño, sí, se reía, sonreía, pero... Y empezamos a notar también que en el momento de jugar no era un juego como jugaban los otros niños, sino por ejemplo él tomaba un carrito y él era juegue con las rueditas del carro y rodaba el carro encima de un sillón y miraba fijamente cómo rodaba la ruedita del carro o con el dedito rodaba la ruedita del carro. Era una fijación por ese movimiento. O si había una bicicleta, la ponía era boca abajo y era mire y mire cómo rodaba la rueda de la bicicleta y podía durar así mucho tiempo. Juan Esteban cuando estaba más pequeño sí giraba así, o sea, daba vueltas en sí mismo, giraba, 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 y era curioso ver que terminaba de girar y no se mareaba, porque uno hace esa actividad y termina uno terrible. Juan Esteban sentía uno que no se mareaba, no caía, digamos, después de dar tanta vuelta. Empezó a caminar en punta de pies, entonces uno comete el error que si uno busca inmediatamente, claro, uno dice, mi hijo está caminando en punta de pies, gira en sí mismo, no, tiene autismo. Entonces, digamos que corroboraba eso, que ese mal diagnóstico que inicialmente pensábamos que nos había dado la doctora con el test inicial, sin ningún tipo de revisión, de exámenes, de absolutamente nada. Claro, listo, partiendo de las terapias de rehabilitación, ¿ahí a qué edad tenía Juan cuando te dieron por fin el diagnóstico? Bueno, nosotros continuamos, digamos que hasta el momento nunca hemos detenido el plan de rehabilitación que ha tenido Juan Esteban, porque sí ha sido de mucha ayuda en nuestro caso y para nuestra familia, porque hemos visto avances muy notorios con Juan Esteban. Nosotros continuamos con ese plan de rehabilitación, cambiamos el neuropediatra que empezó a ver a Juan Esteban, seguimos con diagnóstico de retraso en el desarrollo psicomotor y aproximadamente a los 4 años, 8 meses, unos mesecitos antes de cumplir sus 5 años, ya el neuro se sentó a ver, digamos, como toda la retroalimentación que tenía frente a todas las terapias que había tenido Juan Esteban desde su inicio hasta los 5 años, o sea, si había avanzado, si no había avanzado. A eso reunimos exámenes genéticos que durante ese tiempo nos mandaron exámenes genéticos como los básicos, porque a Juancho no le salió ninguna como anomalía, nada diferente en el tema genético en los exámenes que hicieron básicos. En su tema de audiometría, digamos que no salió nada diferente, entonces el médico, cuando iniciamos con el proceso, él decía que era un autismo parecido a lo que antes llamaban un Asperger, ¿no? Porque Juan Esteban, luego de los 2 años ya con su plan terapéutico, 2 años y medio, ya empezó con un nivel de comunicación como muy limitado, pero ya se daba a entender. Las últimas cosas que dijo fue mamá y papá, ¿no? Él empezó a comunicarse, pero ya a referirse a nosotros, que digamos que era lo que, pues digamos a uno como papá le cuesta bastante, es que su hijo está grande y ni siquiera mamá y papá, y lo escucha uno hablando, cantando, pero no dice papá ni mamá, como si uno no estuviera ahí, o sea, exacto. O sea, siente uno el amor de ellos porque Juan Esteban es un niño muy cariñoso, le gusta abrazar a mamá y papá. Con las personas externas sí es un poco más difícil, pero con mamá y papá sí es un niño muy cariñoso y no escuchar siquiera que dice mamá, papá, es para uno como mamá es bastante difícil.
En mi caso tampoco. Mi hijo todavía no dice mamá y papá. Dice brócoli, piña, tomate. Tiene mucho vocabulario, pero no dice todavía mamá, papá. Bueno, papi ya está empezando. Dice tati. Pero algún día. Igual para nuestros oyentes, no los que nos están viendo, estabas hablando que antiguamente se decía Asperger, pero ahorita se dice, creo que es Autismo de alto funcionamiento. funcionamiento. O sea, que ellos sin necesidad de que tengan algo, digamos, como físico, ustedes los ven como niños súper normales, súper entendidos, pero a nivel comportamental ese es como el tema, ¿cierto? Ajá. Sí, así es. Caro, ya cuando tuviste el diagnóstico, que fue a los 5 años, ¿cierto? A nivel emocional, ¿cómo lo tomó tú y tu esposo o las personas que te rodean, como tu mamá, tus tías? O sea, ¿cómo lo sintieron a nivel emocional? Bueno, digamos que uno como mamá siento que está como más preparado para todo lo que tenga que ver con sus hijos, ¿no? Entonces, desde ese primer diagnóstico erróneo que pensábamos que tenía la primera doctora, uno, exacto, y uno empieza a investigar, pero ¿qué es autismo? ¿Qué es esto? Ay, pero sí, mi hijo sí hace estas cosas, entonces entra uno como en ese proceso de angustia y de duelo, ¿sí? Como de, exacto, qué tengo que hacer, hay como una cura, pensando uno que puede llegar a ser como una enfermedad, encuentra uno miles de cosas, digamos la verdad, por mucha información, niños que se curan del autismo, o sea, realmente encuentra uno mucha información, pero digo que la base de esto es el apoyo, más que si hay cura, que si no hay cura, que si es una enfermedad, que si no es una enfermedad, que si es genético, que si no es genético, digamos que parte de cómo lo afronta uno como familia, ¿sí? El apoyo que uno pueda dar hasta donde uno lo pueda dar, que hay que hacerle el tema terapéutico, vamos con todo el ánimo a hacer el tema terapéutico. Por ejemplo, yo tomé la decisión de no seguir trabajando porque da la casualidad de que yo estaba trabajando y la empresa la adquirió otra empresa y salimos unas personas de la empresa donde yo trabajaba y yo seguí buscando trabajo y justo en ese momento fue en que yo empecé a notar, porque empecé a compartir más con Juan Esteban, esas cosas como Juancho está quedado en esto. Como que mi hijo me necesita. Exactamente. Y tomamos la decisión ya en familia de decir, no, me voy a quedar en casa para estar más pendiente de qué está pasando con Juan Esteban. Y fue ahí donde ya decidimos pues todo esto que te estaba contando de visitar los médicos y de darnos cuenta ya a los 5 años que efectivamente corroboraron que era. ¿Cómo lo tomó? Digamos que ellos, en mi caso, digamos que es un proceso de aceptación diferente, casi siempre en hombres que en mujeres. A él sí le costó un poco más, digamos que inclusive cada logro de Juan Esteban al día de hoy lo vivimos como si fuera, mejor dicho, una cosa, lo exacto, extraordinaria, Sí. exacto. Cada cosa que iba haciendo Juan Esteban, digamos que lo vivió uno diferente a como lo vivió uno lo vivimos con mi otro hijo, porque digamos que son cosas que a veces uno no espera. Cuando dijo por primera vez papá y mamá, eso para nosotros fue la locura. Sí, digamos. La mamá es como escuchar los dioses. Exacto. Para no ir más lejos, el tema de, por ejemplo, dejar el pañal. Cada uno tiene un proceso y uno se sienta a veces con mamitas a decir, no, pero sí, mi hijo tiene autismo, pero es normal, dejó el pañal al año y medio, máximo 2 años. Juan Esteban dejó el pañal casi a los 5 años. Entonces, cada proceso lo vive uno como si fuera un logro mejor. Si se estuviera graduando de no sé, lo que para cada persona es el máximo logro que ha hecho su hijo, para nosotros que dijera para papá y mamá era, mejor dicho, que se hubiera graduado. El pañal es frustrante para uno. Exactamente. Sí, Karen que está todavía en ese proceso. Sí, eso es frustrante. Eso es. Pero yo le digo que hay con paciencia hasta que su cerebro no esté maduro y entienda ya lo que debe hacer su cuerpo, ahí es cuando se va a dar. A mí me tocó esperar también casi hasta los 5 años. Con ellos toca aprender a esperar. A veces uno no sabía esperar, con ellos sí toca. Exacto, esa es una cosa importante, lo que estás mencionando, el tema de la paciencia que uno adquiere con niños con un tema de discapacidad. O sea,
es algo como mágico, o sea, despierta en uno como madre, inclusive en mi esposo también, que no es una persona tan paciente, es una paciencia, yo no sé, rodeada de amor, no sé si es el mismo amor que lo llena a uno de esa paciencia infinita para con ellos, porque Juan Esteban, por ejemplo, es un niño que como no, hasta ahorita, digamos, está empezando ya el tema de su comunicación más fluida, no saben comunicar qué sienten, qué quieren, lo expresan con llanto. Entonces se bota al piso, grita, se desborda como emocionalmente, entonces grita, y en este momento sabe que puede expresar eso con otro tipo de cosas, por ejemplo, entonces si él escucha una mala palabra, él piensa que en el momento en que está desbordado puede decir y repetir esa mala palabra y ni siquiera sabe qué significa esa mala palabra, pero igual lo hace porque siente que con eso está, no sé, soltando lo que está sintiendo y no dice, es que algo me duele. Puede que en ese momento algo le esté doliendo, pero no sabe cómo expresarlo. Entonces, digamos, cada etapa que hemos tenido durante este proceso ha sido digamos que con un objetivo diferente. Y eso lo manejamos directamente con los terapeutas, inclusive más que con los mismos, exacto, el neuro, lo manejamos es más por objetivos con los terapeutas. ¿Qué está pasando en este momento? Porque cada vez, cada año, cada mes a veces es un reto diferente con ellos. Y van pasando un reto, digamos que lo desbloquean. Sí, desbloqueado y vuelve y aparecen otras cosas, otras conductas que trabajar. Exactamente. Sí. Caro, ¿qué terapias ve el niño y cómo es, digamos, su comportamiento en el colegio que te han contado? Bueno, Juan Esteban inició proceso terapéutico con las 3 terapias, digamos, como que tienen casi todos los niños con autismo, que es fonoaudiología, por el tema de su comunicación, psicología, que en este momento se está manejando el tema conductual, porque Juan Esteban es un niño más conductual, y terapia ocupacional. También encontramos que Juancho tiene un tema de bajo tono muscular en todo su cuerpo, entonces digamos que la terapia ocupacional en este momento nos ayuda justamente como a fortalecer ese tipo de, exacto. Adicional, tenemos otro plan terapéutico que tiene esas mismas 3 terapias y tiene una terapia física y una terapia de educación especial, que es el otro paquete de terapias que tenemos actualmente. Que esa parte de educación especial, digamos que refuerza el tema del colegio de Juan Esteban. La parte inclusiva. Exactamente. Ya, digamos, el tema escolar con Juancho ya empezó a los 3 años y medio, más o menos, casi 4. Empezamos en un jardín pequeño cerca de la casa, procesos bastante, digamos, complejos, porque digamos que Juanito no controlaba esfínteres, entonces eso se vuelve a veces un tema bastante complejo. Digamos, como padres nos pusimos como un reto, que realmente la persona que está retada en este momento más que nosotros es Juan Esteban, porque Juan Esteban ha estado en colegios que no tienen como tal un proceso de inclusión creado dentro de su programa de educación. Entonces empezamos con un jardín pequeño cerca a la casa, con unas profesoras súper amorosas. Sin embargo, pues yo tenía que estar muy pendiente de que él se alteraba y a veces digamos que no, exacto, de no hay la forma de cómo manejar a tantos niños más, manejarlo a él, entonces pues digamos que tenía que estar súper pendiente, si él digamos tenía un proceso de alteración en su colegio, yo iba a recogerlo. Luego de eso ya pasamos a un jardín donde encontramos la profesora estrella, porque ella dijo, ese angelito que uno siempre tiene en los colegios. No, tranquila, que nosotras no tiene que ser algo extremadamente real, sí, que se salga de nuestras manos, que usted tenga que estar aquí en el jardín. O sea, ellos les dan manejo a la situación. Efectivamente, una profesora súper dedicada al tema, con una directora dentro del jardín que conoce mucho del tema, abierta a recibir niños, o sea, digamos que lo más importante es que el colegio
quiera y como que tenga esa disposición de entregarle como esas herramientas. A Juan Esteban sí le hacían actividades como enfocadas más en, no, si los otros niños están haciendo esto y Juan no lo logra hacer o no lo puede hacer, se adaptaban a lo que él pudiera hacer. Si él no lo podía hacer con lápiz, sino con una crayola o con una témpera, entonces le adaptaban la misma actividad a Juan Esteban para que él la pudiera hacer y estuviera con sus compañeros compartiendo la actividad de la manera que él la pudiera hacer. Digamos que ese año fue maravilloso. Juan Esteban pudo, por ejemplo, hacer su primera presentación en público, porque esa es una de las características, y es que él no, a Juan Esteban no le gusta ser el centro de atención en absolutamente nada. A Juan Esteban no le gusta que lo saluden, no le gusta escuchar un hola, ni un adiós, ni un hasta luego. Él quiere pasar todo el tiempo desapercibido, callado, no me miren, no me digan. Marcada. Exactamente. Y más que eso, no sé si él con eso se siente como atacado, pareciera que pone como una barrera, como yo estoy aquí, pero ya. No me elogien, no me digan, aquí estoy haciendo acto de presencia, pero no, hasta ahí nomás. No sé si de pronto emocionalmente siente que como que no le gusta ser justamente el centro de atención. Entonces para graduarse de la parte de jardín a primerito, entonces fue un protocolo que manejaron en ese colegio divinamente. Fue el primero que llamaron para subir a recibir su diploma. Que nadie aplauda. La directora dijo que por favor, entonces aplausos silenciosos. que iban a llamarlo, que podían mirar, pero que por favor no fueran a hacer ningún tipo de ruido, de aplauso, de nada. Así fue, digamos que adaptaron esa ceremonia. Exactamente. Pero porque consigue uno personas que de pronto entienden un poquito más de la condición. Y también los padres, porque a veces también los padres pueden que sí lo entiendan, pero otros sí quieren ser muy eufóricos. Exacto, entonces pasó Juancho, le entregaron su diploma, lo bajaron y listo. Entonces ya cuando fueron pasando los otros niños, él ya no estaba ahí para recibir esos aplausos y eso, porque a veces le molesta bastante el ruido. Y ya en el tema en este momento de escolaridad, cambiamos a colegio, sí, ya está en primero, y ya pasamos a un colegio. También tratamos de buscar algo un poco más personalizado, porque cuando ya son de muchos niños, digamos, los cursos, y particularmente porque Juan Esteban es un niño con un tema conductual, para los docentes uno tiene que ser también coherente con las cosas y realista. Es muy difícil manejar a un niño conductual teniendo otros 30 niños más que manejar. Entonces tratamos de que sean grupos pequeños, y justamente encontramos una profesora este año. Dios le pone a uno las personas en el camino, que se conectó y ha logrado conectarse mucho con Juancho, porque digamos que la primera impresión, la primera semana, tuvieron ahí como unos roces bastante delicados, y la profe también se sentía como un poco amenazada de decir, Dios mío, es un reto para mí. Entonces, pero aceptó el reto, y hasta el momento pues les ha ido muy bien y han compaginado súper bien, y a Juanito le ha ido muy bien en el colegio. ¿Consideras que tu vida ha cambiado después del diagnóstico? Pues la verdad sí. Lo que hablábamos, por ejemplo, del tema de la paciencia, ¿no? Es como uno de los puntos que más cambian la vida de todos los papitos que tenemos, niños con alguna discapacidad, sobre todo el autismo. Cambia, digamos, en uno como mujer, el tema de cuando uno es una persona activa laboralmente y toma la decisión cuando hay apoyo, por ejemplo, de la otra parte, porque sabemos que en este mundo de madres y hasta padres, también cabezas de familia con niños con autismo, a veces por un diagnóstico cambia la vida de una familia en general, de pareja. Pero digamos que en nuestro caso particular, favorecidos porque mi esposo estaba trabajando, tomamos la decisión de retirarme de la vida laboral para dedicarme de lleno como al proceso que necesitaba Juan Esteban, sus terapias, sus citas, todo lo que tuviera que ver con Juancho, por lo que les contaba inicialmente que en el jardín
había que estar súper pendiente de, no mamita, hay que recogerlo hoy porque el niño está desbordado en llanto, lleva 1 hora llorando, porque eso, por ejemplo, le pasaba a Juan Esteban. Entonces eso sí le cambia a uno bastante la vida. Porque el trabajo no le dan a uno De permiso estar, para todo eso. y de estar uno 100% dedicado como a su vida laboral, que sí, por las noches uno llegaba, acomodaba como sus cosas familiares, o estaba pendiente de mi otro hijo, a estar 100% enfocada en la casa, ¿no? La independencia también. Exactamente, y no solo económica, sino de uno por decir, no, hoy, no sé, tenía un almuerzo de trabajo, tenía un almuerzo con un amigo, con una amiga, ya todo cambia. Solo podemos en el horario en que ellos están en el colegio o en las terapias. Sí, la vida le cambia a uno completamente. El tema, por ejemplo, de familiar, el tema Como eventos. de la familia, sobre todo, de que todos vean y entiendan qué significa un niño con autismo, porque digamos que hay que iniciarlo desde casa para que luego también se replique, ¿no? Inclusive en la misma familia de uno aprende también a replicarlo, porque uno se encuentra en la calle, Juan Esteban justamente como es un niño conductual, que él todo lo manifiesta con gritos, con llanto, con botarse al piso, gritar, le puedes preguntar de 1000 maneras qué está pasando y no te dice, él solo grita, llora. Y lo otro que tiene Juan es que así no vea, él escucha y le queda rápido, retiene rápido palabras. Todo. Absolutamente. Entonces todo el tiempo hay que tener cuidado que se habla, que escucha, que mira. Exactamente. Entonces también eso es pesado para ti porque ojo con la radio que diga esto, ojo con la las canciones. Las canciones y las conversaciones, digamos que uno normalmente, uno a veces no se cuida de conversar no sé, en una conversación familiar que hayan niños, a veces no pasa nada, pero con Juan Esteban hay que estar muy pendiente de todo lo que se dice en todas partes, porque él puede estar jugando, puede estar haciendo, pero te está escuchando y al rato ¿y tú por qué estabas diciendo? ¿Qué es esto, mamá? Explícame por qué esto, explícame. Pero tú dijiste eso Sí, también. sí, entonces, pero ¿cuándo? Si yo no me acuerdo, que él se acuerda absolutamente todo y está pendiente absolutamente de todo. Y lo que te decía de la familia y de las personas, pasa mucho con Juan. Por ejemplo, cuando uno sale que hay muchas personas o hay mucho ruido, a la gente le molesta, por ejemplo, que él cuando no quiere algo, él se bota al piso o grita. Está escuchando música y grita. Y ha pasado y uno dice, ay, digamos, ve mejoría en 2 salidas, pero a la tercera el comportamiento ya es peor. Y sin ir más lejos, la semana pasada salimos a compartir un almuerzo y habían unos cantantes como amenizando el almuerzo y terminó la persona de cantar y pegó 2 gritos terribles en el restaurante. Entonces digamos que todo el mundo los voltea a mirar. Es un tema de que uno se tiene que empezar a autocontrolar primero, porque eso le molesta y uno no se puede hacer el de la vista gorda. Un grito le molesta a todo el mundo. El que diga que no le moleste un grito es mentira. A todo el mundo le molesta que una persona esté gritando, y sobre todo un niño que gritan con ese timbre, y mi hijo tiene un timbre de voz, exageradísimo. Pegó 2 gritos y todo el mundo, entonces, ¿qué hay que hacer? Llenarse de paciencia, autocontrolarse. Uno antes no hacía eso. Porque uno no se puede estar siempre peleando con todo el mundo y como decimos siempre, estar explicándole a todo el mundo que el hijo tiene autismo. Exactamente. Y lo otro es que tienden a decirle a uno que no educa a tu niño, es un niño mal criado. Por eso es bueno educar desde la familia, porque a veces hasta la misma familia da comentarios como si uno estuviera haciendo algo mal como mamá respecto, porque no saben bien que es ¿Y qué puede pasar sin ir más lejos? Que si no hay ese autocontrol y el niño siguiera gritando y gritando y gritando, la primera persona que se carga es uno, a veces, de escuchar esos gritos y de pensar que todo el mundo está, pero mire, pero señora, pero haga algo, ay, ¿por qué no se salen? Porque es que uno escucha, uno está pendiente, pero uno también escucha que están diciendo por qué no se salen, por qué no le llaman la atención, por qué no sacan al niño, porque... Entonces, si no hay ese autocontrol, ¿con quién es la persona que uno inicialmente se va a empezar a desquitar? Con el niño. Entonces va a empezar, oye, que te pares, que hagas caso. Entonces, ese ejercicio cuesta muchísimo. Yo no te voy a decir que es que, o a veces a uno todavía uno quisiera decir, uy, Juan Esteban, quédate quieto, por favor, que ya no aguanto más esta situación. Es difícil y eso es de manejo. Esas son una de las cosas que hemos aprendido, sobre todo en familia. Porque a muchas mamás les pasará que quisieran, Dios mío, no sé,
sacarlo y cogerlo y salir a correr. No, venga, vamos a manejar la situación que hay que hacer, pero eso cuesta años, cuesta dedicación y amor por parte de los papás, de la familia, y que el entorno entendiera un poquito más y la cosa como que se va mejorando un poquito más también. También con ayudas de pronto por parte de muchas mamás que toman las cosas de distinta manera, porque también juega el carácter que cada una tenemos. Entonces no todas procesamos la información de esa manera de pronto más madura o más sana. Hay otras que tienden a enojarse mucho más rápido, y a veces necesitamos, porque nosotros igual todos los días estamos cuidando 24/7 nuestros hijos, y hay días que podemos levantarnos con todo el amor, hay días que nos podemos levantar de otra manera, más geniadas, de pronto no es nuestro día, y que nos hagan esos caprichos, esas pataletas, nos cuesta más procesar, nos ponemos de pronto en mal genio, se podemos pelear con nuestra pareja, con nuestros otros hijos. Entonces, a veces nosotras como mamitas también necesitamos ayudas de pronto psicológicas, o hablar con una amiga, o estas reuniones que estamos teniendo para liberarnos. Es que siempre, Karen, nosotras las mamás de niños con diagnósticos, mamás y papás, familiares cercanos, cuidadores, necesitamos también nuestros espacios para tratamiento emocional, porque es que vivimos al máximo, o sea, con ellos uno vive como al borde todo el tiempo, de tratar de respirar, de entender, de comprender, pero pues también somos humanos. También tenemos otros hijos, también tenemos otras responsabilidades, tenemos esposos, tenemos, digamos, otros tienen trabajos, en fin, yo siempre he dicho que, digamos, que nosotros tenemos que cuidar mucho nuestra cabecita, o sea, como mamás, como primeras respondientes de nuestros hijos, tenemos que cuidar demasiado nuestra salud mental, pero es primordial porque si mamá no está bien, pues nuestros hijos no van a estar bien, no van a estar tranquilos. Yo siempre he visto, por ejemplo, que cuando una mamá está estresada, que todo lo ve caótico, su niño es el reflejo de eso que está sintiendo la mamá. Exacto. Y es que eso se ve, y yo lo he visto mucho. Entonces a veces uno ve un niño por ahí gritando, irritable, y uno mira, voltea a ver a la mamá, y la mamá está igual de estresada, ¿sí? Porque ellos reciben toda esa energía, todo eso lo sienten ellos, porque son como más sensibles a eso, ¿cierto? Son receptores. Entonces yo siempre como he visto eso, y he tratado siempre de que las mamitas seamos también conscientes de que nos debemos poner también en un primer lugar para poderles brindar a ellos una mamá sana, saludable. Igualmente pasa con los papás, porque pues también hemos visto en los centros de terapias donde van también sus papás, son los que acuden a las terapias. Y también tienen que cambiar, porque casi todos los hombres tienden a ser de poca paciencia. En sí, los hombres son incluso unos pierden la paciencia más rápido. Pero igual, pues de eso se trata una pareja. Si el otro cayó, el otro lo alza, y si el otro cae, el otro. Porque hay días que puede ser él, entonces uno vuelve, explica, no ven. Y hay días que puede ser uno, entonces él te puede dar ese alta, ven, respira, esto pasa, vamos a hacer esto, vamos a tomar esta decisión, porque pues no todos los días son fáciles. No vamos a decir, no, eso es una super bendición, ¿no? Cada día tiene su afán, y cada día tiene su dolor grande, y cada día también tiene su felicidad con el tema de sus avances. Exacto. Y lo que yo te decía es un proceso, porque yo no te voy a decir, por ejemplo, a comparación de cómo era el proceso con mi hijo mayor, ya el tema de la paciencia era otra cosa, sí. He aprendido a ser una persona más paciente, y justamente por todas estas cosas, digamos que este proceso para uno como mamá es una enseñanza muy grande, porque nos vuelve a uno más humanos. Yo digo eso, de lo que yo he aprendido del autismo es que me volvió más humana. Sí. De verdad. Sí, así es. Y empática con las otras mujeres. Sí, más empatía, claro. ¿Y qué ajustes han hecho ustedes como familia entendiendo el diagnóstico del niño? Bueno, digamos que en casa no hemos tenido que realizar así como muchos ajustes. El tema con Juan Esteban es más cuando salimos a la calle, cuando salimos, por ejemplo, a un centro comercial. El tema de que a él le gustan mucho los juegos que hay dentro de los centros comerciales, entonces
es un tema como de anticipación, que uno a veces normalmente no hace con los hijos, de anticiparlo y de decirle vamos a hacer esta actividad, puede que vayamos a encontrar un juego dentro del centro comercial, entonces solo vamos a ir media hora, una hora y luego hay que devolvernos a casa porque normalmente eso siempre termina en molestia para él, botarse al piso, gritar muy fuerte. Eh, por ejemplo, el tema de cómo se maneja todo lo que tiene que ver con la reacción que tiene cuando hay celebraciones, cumpleaños. A Juan Esteban no le gusta que se cante, por ejemplo, el cumpleaños, no le gusta que las personas aplaudan, ni por emoción, ni por absolutamente nada. Los aplausos le molestan en general, no por el ruido, o sea, puedo aplaudir yo sola o pueden aplaudir 10 personas, le molesta como tal, no sé qué sensación genera en él ese tema de ovación a las personas. Los cumpleaños, entonces las celebraciones, por ejemplo, familiares, nunca hay ni el canto, ni el 1, 2, 3, no podemos hacer nunca ese tema en la celebración de los cumpleaños. Ahorita, por ejemplo, en lo que va corrido el año ya han celebrado varios cumpleaños en el colegio y él está por momentos en la celebración. Entonces ya saben cómo tratar, digamos, exacto, en el acto como tal de la celebración del cumpleaños está un rato, sale cuando él ve que ya como hay como mucho ruido o llegan los animadores, eso para él es terrible, ver estos muñecos, los animadores que empiezan y el que haga más ruido, haga más bulla. De pronto también tiene sensibilidad auditiva. Es un proceso bastante complejo y darle mucho manejo, porque si se le da manejo, él disfruta la fiesta, los momentos que sí puede disfrutar perfectamente. Pero si hay mucho ruido y que tiene que estarse ahí, que no se mueva, que no, realmente. O de pronto que algún payaso, algún muñeco lo empiece a... Sí. Como a molestar, digamos. Exactamente. Así, quiera hacer que él haga cositas de pronto como no le gusta hacer el centro. Exactamente. Bueno, Carito, para finalizar ya aquí el episodio, ¿tú qué consejos en tu experiencia le puedes dar a las mamitas que nos están escuchando respecto a las que van teniendo sospechas o están en ese proceso buscando ese diagnóstico y a las que de pronto hasta ahora ya tienen el diagnóstico? ¿Qué consejo le das? Bueno, lo importante, digamos que de este proceso es no dejar de confiar en sus mismos hijitos, ¿no? Ellos día a día nos sorprenden y no llegar al punto de las comparaciones, porque uno a veces comete ese error. Es que el mío no, y el de allí hace esto, pero y es que el mío no hace esto y yo quisiera que hiciera esto, pero entonces el mío no camina, pero y entonces el mío, ¿será que sí lo va a lograr? ¿Será que no? Yo creo que es llenarse de ese amor y de esa entrega con ellos, que cada logro se disfrute tanto, que lo disfruten en familia, o si es una mamita cabeza de hogar, que se llene como de ese amor hacia su hijo, de que vea recompensado como ese esfuerzo diario de poder acompañarlo a sus terapias, a sus procesos médicos, a sus exámenes, y tener esa satisfacción de que día a día ellos algo van logrando. Los procesos terapéuticos tardan mucho en dar resultados, hay papitos que se aceleran mucho y que al mes si no ven un avance dicen, pero el proceso no me está sirviendo absolutamente de nada. No, esto es un proceso largo, sí, que después de mucho tiempo se empiezan a ver los frutos. Para no ir más lejos con Juanito, el tema de el control de esfínteres, yo a veces me decía, Dios mío, ¿será que no lo vamos a lograr? Y después con mi esposo lo hablábamos y decíamos, es que tiene que ser en el momento en que él lo decida, y es una de las experiencias y anécdotas más bonitas justamente que tenemos con Juancho, porque después de su gran presentación y su primera presentación en el colegio, él solamente evidenciando que a los otros niños cuando los estaban cambiando no tenían pañal, él llegó a la casa a decir, mamá, quítame el pañal, no me quiero volver a poner el pañal. O sea, y dije, Dios mío, Juan, y yo con el miedo de, te vas a hacer, ¿no? Porque ya el miedo es como de no me voy a poner el pañal es para los bebés, yo no soy un bebé. Y desde ese día no se dejó volver a poner un pañal a sus 5 años. Entonces hay que darle tiempo al tiempo, esos momentos son tan gratificantes, o sea, hay que
tratar de coger todo con calma. No es fácil, o sea, decirlo es una cosa y hacerlo es otro nivel. Pero no sé, en lo que crean, en el Dios que crean, o sea, ponerle mucha fe y mucho amor a cada cosa que hagan por sus hijos, y eso se verá recompensado día tras día, y no dejar de insistir y de insistir y no desistir. Exacto, y de seguir como con ese amor cada proceso, que tarde que temprano se ven los frutos reflejados en nuestros niños. Así es. Así es. Bueno, finalizamos este cuarto episodio de nuestro podcast Café y Tea. Gracias por acompañarnos, gracias Caro, gracias Jamie, y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao.